Buenas, aquí vienes con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio hicimos una run con el Witcher, ¿vale? Con el Gerardo de Rivia, con este señor. Bueno, justamente con este no, fue con Duhamel, pero bueno. Que por cierto, vuelvo a recordar que si queréis cambiarle el nombre a cualquier personaje, a cualquier clase o lo que sea, me podéis decirlo y lo cambio. Los únicos que no se pueden son los que ya tienen el nombre cambiado, que son los que tienen el color distinto, ¿vale? Este es el color por defecto, cualquiera que tenga el nombre distinto. Bueno, pero lo que estaba diciendo, hicimos una run con él. Una clase bastante OP, sinceramente, aunque no esté 100% adaptada a este modo. Lo único que tiene así es que aquí tiene puesto que esta habilidad ignora la ronda de preparación, por lo demás no está tan adaptada como pueda parecer. Pero aún así, la verdad que sigue estando bastante rota esta clase, no os voy a engañar. Bueno, los atributos también están bien. Pega buenas hostias, eso es el resumen, ¿vale? Pega buenas hostias, no aguanta mal de vida, o sea, va bien potente este hombre. Lo he estado probando también por mi cuenta y la verdad que muy sólido como personaje. Como debe ser, es Gerardo, ¿vale? Otra cosa que comentar también es que de hecho conseguí un objeto suyo, que está por aquí, además se nota enseguida. Porque es que resalta un poco, la verdad. Lleva las cartas de Gwent, vuelvo a recordar, esto es el juego de cartas de la saga de Witcher. Como veis, resalta bastante entre el resto de los objetos, pero ahí está. No es un objeto muy bueno, sinceramente, pero oye, me hace gracia tenerlo en el inventario. Y aparte de eso, si os acordáis de los objetos del perfumero, que esto se puede mejorar si se le llevas alguno al tipo, si lo encuentras, pues mirad, volví a encontrarlo y me mejoró. Acordaos que llevaba de estas hachas 2, me mejoró una de ellas a nivel 2. Solo se puede mejorar una, lo digo porque llevaba las dos en los héroes, pero solo pude mejorar una. Pero bueno, ahí está, nivel 2. ¿Qué cambia? Pues mirad, esto te da un 2% de crítico y además te quita un 33% menos de estrés, ¿vale? Que, bueno, te pone un 33% menos, porque lo que hace esto es que cuando haces un crítico, con este arma le haces 4 de daño al objetivo, pero tú ganas 3 de estrés, ¿vale? Entonces con esto recibes menos estrés y además tienes un 2% más de crítico y en vez de hacerle 4 de daño le haces 6 de daño adicional. O sea que sí, si lo mejoras mucho, esto si lo mejoras mucho tiene pinta de que es un objeto pero muy bueno para un personaje de críticos, la verdad. Además, no sé si habrá nivel máximo, pero si te quita un 33% adicional cada vez que lo subes de nivel, en algún momento simplemente no te hará daño de estrés. O sea que este objeto no tendrá nada malo. O sea que guay, la verdad. Aparte de eso, conseguí una copia de este otro objeto, que realmente no sirve para nada. Por cierto, lo usé en una run y está guay. Para cuando hay un personaje en el que no tienes un objeto que te vaya a mejorar gran cosa. Esto está guay, consigues provisiones de vez en cuando. Pero bueno, por esa parte nada más que comentar, al menos de momento, porque he estado farmeando bastante desde la última vez, ¿vale? Creo que el último episodio fue en la semana 49 o así. Esto no quería enseñarlo aún, pero bueno. Ahora veremos lo que es. Y voy por la 65. Cosas así a comentar. Bueno, puede que haya perdido unos cuantos héroes, ¿vale? Solo unos cuantos. Aquí, pues bueno, perdí a una diabla, cosas que pasan. Luego perdí a una Vestal, que por cierto no sé por qué me la han puesto al contrario. Esta no es. Esta es semana 29, esa no es. Estas no son, espérate. Es que justamente perdí una Vestal y una Diabla. Ah, sí, a estas sí son. Bueno, perdí una Vestal, cosas que pasan, ¿no? Luego a las pocas semanas perdí a una Diabla. Bueno, un detalle sin importancia. Y puede que farmeando en otra semana, puede ser, que me encontrase con el altar del Ingoliano. De hecho, me lo he encontrado ya 3 veces. Y entrase pues por segunda vez, porque la segunda vez que me apareció, esto sería la tercera, pues no entré. Entré y bueno, eran personajes de nivel 1 sin experiencia. Y puede que se muriesen los 4. Y no solo se murieron, sino que también perdí los avalorios. Entonces, por ejemplo, los avalorios estos que me daban un 10% de daño, pues no los tengo, están perdidos. O sea que cosas que pasan, la verdad. A cambio he conseguido otros, como veis. Pero sí, tengo un déficit de algunos avalorios ahora. La verdad, me faltan para algunas cosas. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa, y ahora voy al grano, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues depende. Depende de esto. ¿Qué es esto? Es un evento. Mercenarios aumentados. Eso, los que se han aventurado dentro de las ruinas del Ostvenger será, no sé lo que es eso, imagino que será el relicuario negro, como la zona final de este mod. Te están ofreciendo sus servicios únicos a ti. Servicios únicos, eso suena bien. La cosa es que yo no sé si puedo reclutar a los 3 o solo a uno, ¿vale? Como veis, los 3 tienen enfermedad y diréis, ¿qué tiene de bueno reclutar a alguien que tiene enfermedad? Esa es la parte buena, Porque si tú entras aquí, primero de todo, son nivel 6, que no tengo ni un solo héroe a nivel 6, son nivel máximo. Tienen el equipo al máximo, ¿vale? Es nivel 5 y las habilidades a nivel 5, o sea, todo lo llevan al máximo. Eso de por sí ya es una gran ventaja. Lo único que no tienen desbloqueadas son 3 habilidades de acampada, pero bueno, ya ves tú.
Y otra cosa muy, muy buena que tienen aquí. Tienen una enfermedad que lo que hace es, le vuelve inmune a cualquier otro tipo de enfermedad o síntoma. Eso ya de por sí es muy, muy bueno. Porque puedes interactuar con los objetos que te pueden poner enfermedades sin arriesgarte a nada, porque si sale la opción de que te pone enfermedad, pues no va a pasar. Te dan 5 de esquiva y 4 de velocidad. Lo único malo es que te ponen un 10% más de estrés, pero sinceramente lo vale mucho. O sea, 5 de esquiva y 4 de velocidad gratis. Es muy, muy bueno, sinceramente. Así que la única duda que tengo es si puedo reclutar a las 3, es decir, si puedo pagar por cada una 50 de tecnología perdida, o solo me deja una. En cuyo caso, yo iría a por la diabla, la verdad. Porque me pone más curación de estrés por los rasgos y hace un 10% menos de daño con las habilidades de rango a distancia, que solo tengo esta y esta no hace daño. O sea que, sí, no me jode demasiado. La peor sería esta, porque tiene un 5% más de crítico con habilidades a melee que solo tiene una y ni siquiera hace apenas daño. Esto que te da igual. Y 10 menos de precisión contra objetivos con veneno, que ella puede poner veneno, o sea que tampoco te vendría bien, la verdad. Y bueno, esto de que pueda pasar un turno también es un rasgo malísimo, sinceramente. Y esta, pues bueno, es sin más, la verdad. También tiene rasgos malos, pero eso da un poco más igual. La cosa es, vamos a reclutar este y ver qué pasa. Ah, puedo las 3, perfecto. Perfecto, veis que ha sido caro, ¿eh? Se me ha bajado bastante la tecnología antigua, pero... Vale, pues ya sé lo que vamos a hacer hoy entonces. Vamos a ir a una misión de nivel campeón, ¿vale? Diréis, pero solo tienes 3, vais a ir con solo 3. Bueno, justamente tenemos aquí una heroína de nivel 5. No lleva el equipo, solo lleva nivel 4 y las habilidades a nivel 4. Y además es nivel 5, no 6. O sea que va a ser un poco el brazo débil del equipo. Pero tendrá que servir, ¿vale? Vamos a formar este equipo y vamos a ir a una misión de nivel campeón. ¿Cuál? Pues me gustaría venir aquí y cargarme a esta jefe, porque necesito recuperar los trinkets, los avalorios que me quitó. Pero probablemente nos va a pegar una santa paliza. Y no quiero perder las 3 heroínas estas, son muy buenas. O sea que lo que vamos a hacer es venir a una de estas otras, ¿vale? Esta es mediana. El problema es que no sé si me atrevo a entrar una mediana. A cambio me da un medallón del gato, que es bastante bueno al parecer. O sea, el set este del Gerardo parece ser bastante bueno. Podríamos venir aquí, que me da un objeto del relicuario, que eso está bien, la verdad. Te da 10% de vida máxima. Y te quita, al matar a un bicho, la marca. No está mal. Esto no, una misión larga no vamos a venir. Vamos a ir a una corta. El medallón del oso también me estaría bien. Si tengo los 2 medallones, tengo el set como digo, del Gerardo. Pero este objeto tampoco está mal, sinceramente. Lo he echado un vistazo antes. Y te pone Amber Blaze cada vez que pegas a melee con el Bailet. Creo que vamos a venir... Ah, claro, este es mejor porque es un jefe, claro. Cierto. No, entonces nada, pues ¿sabes qué? Vamos a venir aquí, ¿vale? Vamos a hacer esta misión. Es en el interior expuesto de noche, o sea que va a ser arriesgado. Pero sí, vamos a intentarlo. Entonces, vamos a ponernos las 3 heroínas que hemos conseguido de nivel máximo. Obviamente está aquí, y tú pues vas a tener que ir en la segunda posición porque en la tercera va a tener que ir Mercy sí o sí. ¿Vale? Entonces voy a buscarles a Valorios, ver cómo los equipo y vamos a ver qué pasa. Va a ser la primera misión de nivel campeón y no os acostumbréis porque no vamos a entrar en misiones de nivel campeón en una buena temporada, la verdad. Muy bien, ya les he puesto los avalorios y demás. Vamos a llevarlos en esta posición, como ya hemos visto. Y bien, aquí he puesto más daño contra los enemigos de este lugar. Lo malo que me pone más estrés, y no sé si eso va a ser un problema. Y un avalorio muy muy bueno que he conseguido últimamente, que es este, que lo que hace es que reduce el cooldown de esta habilidad en un turno, lo cual es muy bueno, porque recordad que esto puede stunear en 2 posiciones y al inicio de la batalla pone un debuffo bastante interesante a los enemigos. Ya me han dado un 5% de crítico, o sea que no tiene nada malo. Es un avalorio muy bueno, sinceramente, pero muy bueno. O sea, esto, el poder usarlo cada 2 turnos, esta habilidad, es muy muy bueno. No sé cuántas veces realmente puedes aturdir a los enemigos de las 2 primeras posiciones, pero si te lo quitas de medio y luego pones a otros enemigos en las primeras posiciones, creo que está bastante bien. Obviamente contra jefes no te sirve, pero para explorar en misiones normales está muy bien. A esta señora, la anticuaria, va a ser la más débil. Bueno, en realidad sería la Vestal, pero solo por nivel. Pero le he puesto más esquiva, 5 de esquiva, y que cada vez que le den un golpe gane 5, ¿vale? Para aprovechar el más 5 que llevan de gratis, básicamente. Mirad, es que todo el mundo, bueno, menos la Vestal, claro, lleva un montón de esquiva, pero bueno. Y también le he puesto más probabilidad de poner veneno y más de bufo.
para que pueda aplicar el debuffo de bajarle la resistencia al veneno. Y entonces con eso pasamos a la médico la peste, que lo que lleva es también lo de esquiva, y más cantidad del veneno puesto. Básicamente voy a ir a full veneno, ¿vale? Va a ser esta señora pegando hostias, básicamente, y aturdiendo, y estas dos poniendo veneno. Esta le pone a todo el mundo que pueda, que debería de no tener muchos problemas, la verdad. Pero si hay alguien con resistencia al veneno, pues se lo bajaremos aquí. También llevo una habilidad contra el sigilo, y además le puedo bajarle la resistencia al aturdimiento a alguien, por si quiero volver a usar esta habilidad en alguien que ya tiene mucha resistencia. Y puede protegerse, puedo obligar a protegerle a un aliado, probablemente a esta señora, a la Elion, a la Diabla, ya que es la que tiene más vida. Y también lleva bastante esquiva, o sea que... Y con esto le pongo incluso más, o sea que sí, y le pongo protección. O sea que sí, va a ser el trabajo de esta protegerle si es necesario. Y bueno, la Vestal, pues la pobre va a nivel 4, equipo nivel 4 también, y simplemente le he puesto protección y menos estrés, porque creo que el estrés que recibes depende del nivel del personaje, así que ella debería recibir más. Pero bueno, le he puesto protección para que no se muera y ya está. Muy bien, dicho eso, ahora sí que sí, creo que no hay nada más que decir. Vamos a entrar a no ser, espérate, me acabo de acordar. Antes de entrar vamos a ver si puedo mejorar algo de aquí, ¿vale? Algo que me interese. Mira, más estrés curado cuando estás aquí, en Town pone, que es en el barco, básicamente. Esto es que no lo han traducido del juego base. Muy bien, lo construyo, sí, lo voy a construir 100%. ¿Vale? Esto hace que ahora se cure el estrés de forma pasiva mucho más rápido, por lo cual es mucho más cómodo. Entonces si alguien lleva mucho estrés no pasa nada, lo dejas aquí en el barco y se van curando el estrés. Muy bien, necesito más cosas para mejorar eso. ¿Y esto de qué sirve? Me aumenta el stacking de las reliquias, eso me interesa mucho. Básicamente puedo llevar más reliquias, ¿vale? Esto es muy muy bueno porque a la larga esto me va a dar mucho más dinero. O sea que lo mejoramos. El museo, ahí está. Y creo que lo demás, esto me interesaría, pero no tengo suficiente. Lo demás ya me da igual, ¿no? Porque esto del fondo no me interesa. Vale, pues nos hemos llevado dos distritos de estos, que aquí no se llaman distritos, aquí se llaman... No me sale. Compartimentos adicionales, da igual. Aparte de eso creo que sí que no hay nada más que hacer. Ah, sí, espérate, ¿puedo mejorar esto? Puedo mejorarlo. Tenemos aún espacio de sobra, pero quiero quitármelo ya. Voy a aumentar a esto al máximo, entonces ahora tenemos un total de 66 huecos para los héroes. Son demasiados, y de hecho tengo demasiados héroes ya, porque muchos de estos los he conseguido para otra cosa, que ya veremos en otro vídeo. La cosa es que no todos estos se van a quedar, ¿vale? Algunos los echaré, pero ahora sí que sí, basta de rollos, vamos a entrar a esta misión. Es en el interior expuesto por la noche, que recordad que es bastante delicado, pero es una misión corta, o sea que no debería haber mucho problema. No sé qué nos esperará en una misión de nivel campeón, ya hemos visto que en la de veterano habían enemigos nuevos, quién sabe si habrán también sorpresas en esta, por si acaso me voy a llevar toda la comida que pueda, no sea que nos espere algo muy desagradable. Vamos a llevar vendas, hecho antídotos estoy por llevarme también un par, pero... No, de antídotos no me hace falta. Realmente vendas tampoco, teniendo en cuenta que llevo a la médico la peste, pero por si acaso. Es la primera misión que hacemos de nivel campeón, así que vamos a ir con cuidado. Antorchas ya llevo muchas, pero voy a llevarme 8. Ya llevamos una habilidad para quitar sigilo, pero por si acaso vamos a llevar más. Nos llevamos 2 también contra las enfermedades y lo demás creo que no nos hace falta. Pues perfecto. Vamos a entrar. Vamos a ver cómo sale esto. Recordad, vamos con prudencia, es la primera misión de nivel campeón. No sabemos qué puede esperarnos, probablemente no sea fácil. Pero llevamos 3 heroínas que van muy, muy potenciadas, ¿vale? En serio, lo de 5 de velocidad y 5 de esquiva totalmente gratis es muy bueno. Y si encima le añades lo de que no pueden conseguir enfermedades, es que puedo interactuar con los objetos que te dan enfermedades de gratis. Y si me sale la parte negativa, pues bueno, pues ya ves tú. Soy inmune. Muy bien, pues entonces, lo malo va a ser el crítico, ¿no? Y que aquí además reciben más estrés, pero bueno. Sobre todo a esta señora, a la Diabla, que lleva un 15% adicional, o sea, lleva un 10% adicional aquí, un 15% de estrés adicional aquí y otro 15% aquí. Lleva un 35% más de estrés, así que cuidado con ella. ¿Quién tiene más probabilidad de desarmar? O la Diabla o la médico la peste. Pues va a ser la médico la peste porque ella, como hemos dicho, la Diabla justamente lo que es estrés va a llevar bastante. ¿Esto puede enfermar? Creo que sí. Pero soy inmune a enfermedades, mira, me da igual, soy inmune. Esto sirve para quitar estrés, lo vamos a dejar ahí, porque no tenemos estrés, o sea que pasando. Muy bien. Y aquí ya nos espera una batalla, de hecho nos esperan 2. Vale.
Perdona si estoy como tosiendo, no sé por qué me ha entrado ahora molestias en la garganta. Esto también sirve para quitar estrés, lo vamos a dejar. La mayoría de los tableros de aquí son para quitar estrés. Vale, este enemigo no es nuevo, este enemigo lo he visto en la tesorería, ¿vale? En las misiones de nivel veterano, o sea, sí, las de nivel veterano, las que son de nivel 3. O sea que no es nuevo, pero es un enemigo durillo. Puede poner enfermedades, lo cual de nuevo solo nos puede preocupar en una persona. Y la cosa es que puede invocar más bichos, entonces las serpientes estas no nos renta matarlas, ¿vale? Porque lo suyo es matar primero a este bicho, porque si no va a invocar más. Y no nos interesa que invoque más bichos. Entonces, podríamos quitarle el sigilo a este bicho, pero es que me da igual, porque como digo, no me voy a enfocar en él. Podría pedirle a la diabla que la proteja, que es de hecho lo que voy a hacer. Si no uso esta habilidad, lo que voy a hacer es simplemente que me proteja esta señora. Ahí está. En realidad podría haberla usado en el sapo para bajarle la resistencia al aturdimiento, porque si no, no voy a poder aturdirle aquí, pero bueno. Aquí también me he puesto más daño para la diabla, ya que es la única que nos interesa realmente el daño base. Y mirad cómo la he bufado ya. Vale. La primera serpiente protege a la segunda, lo cual de nuevo me da completamente igual. La verdad. Ahí está, ponemos la expiación. Y tú vas a hacerle el grito, que le va a bajar la esquiva y también el daño. Vale, tiene 25 de esquiva, con esto se nos va a quedar en 5, perfecto. Pues ahora le he puesto un montón de bufos y yo me he bufado a tope. Muy bien. Estas tipas van a lo suyo, que me da completamente igual, sinceramente. Esquivo además, guay. Guay, y encima cuenta como que le he esquivado. O sea, cuenta como que me ha dado un golpe y he ganado más 5 de esquiva. Genial. Genial. Vale. Claro, es que esta señora, como le he puesto lo de protección, lleva 50, ¿sabes? 50 de esquiva. Por cierto, pocas veces vais a ver que una enfermedad te dé 5... O sea, pocas veces vais a ver que una enfermedad te ponga 5 de esquiva, ¿eh? Pero bueno. Muy bien, vamos a bajarle la resistencia al veneno, porque lleva bastante. Ahí está. Y de hecho le voy a poner sangrado. Nah, no hay mucha probabilidad, vamos a pegarle sin más. Lo malo es que lleva protección, pero bueno. Va a tardar bastante en caer este bicho, pero no hay problema. Voy a probar aquí a ver si le puedo poner. Nah, tiene mucha resistencia aún. Voy a tener que bajársela. No pasa nada. Voy a intentar aturdirle, pero hay muy poca probabilidad. Incluso a esta serpiente hay poca probabilidad. Si le hago esto, esto no hace daño, ¿no? Esto no hace daño, por lo cual no debería de devolverme el daño, eso es. Le voy a poner expiación simplemente para que cuando me ataque me cure. Y así por lo menos las podemos ignorar un poco mejor. Por lo menos al sapo le estoy esquivando todo el rato. Algo es algo. Y tú me vas a poner veneno. ¿Vale? Ok, no ha funcionado porque la Medical Peste tiene bastante resistencia. Uf, eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Y además el daño que me ha puesto de sangrado, 8, ¿eh? Nada mal. Ok, yo voy a seguir intentando poner aquí veneno. Bien, ya ha funcionado. Muy bien, y ahora voy a bajar aún más la resistencia. También puedo intentar aturdir, aunque haya poca probabilidad, como digo. Vamos a intentarlo. Bien, he aturdido a uno, me sirve. Y ahora tú, vas a quitarte el sangrado con las vendas, que para algo las hemos traído. Y, por cierto, no sé para qué me he traído 2 kits de enfermedades cuando solo una persona no es inmune a ellas. Es la costumbre, es lo que hay. Vale, le bajo aún más la resistencia al veneno para que la médico la peste pueda hacer su trabajo. Y ahora sí que debería ser esto mucho más fácil. Debería. Bueno, le sigo esquivando, es increíble. De nuevo, tengo 50 de esquiva, ¿vale? Se nota demasiado los 50 de esquiva. Vamos a ponerle aún más veneno. Bien, ya son 40 de daño. Esto ya se empieza a notar. Vamos a ponerle aún más. Bien. Ya no tiene resistencia al veneno ni siquiera. Ya no tiene resistencia, amigo. Esto hace 140 y tiene un 85 de resistencia. Me compensa intentarlo. Vamos a probar. Bien, le he puesto sangrado. Bien. Uf. Ah, criticazo, Está bien, no es mucho daño. No hay ningún problema. De hecho voy a hacer una curación grupal. Ahí está, se nota que es de bajo nivel porque mirad que realmente no te cura apenas. Aunque también es una curación grupal, que obviamente no cura tanto como una individual, pero... Me ha marcado y me ha hecho un montón de estrés, Pero un montonazo, solo con un ataque, pero bueno. Tiene ya poca resistencia al veneno y tiene ya bastante daño. Entonces, ¿cuánto le pondré aquí? 8. Creo que puedo intentar one-shotearlo en esta ronda, antes de que actúe él. Es un poco recado perder aquí la acción, porque si actúa el bicho antes, no me ha servido de nada perder aquí la ronda, ¿vale? Cuando la podría haber protegido con la diabla. Pero es arriesgarse a ver si actúa antes que el bicho. Y creo que sí, ya muere.
Perfecto, pues me he librado de una acción del bicho. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente encargarnos de los otros. ¿Vale? Ah, pero también tienen resistencia al veneno, ¿eh? Es que justamente las serpientes, claro, son resistentes al veneno, es lo que tienen. Bueno, no pasa nada. Les iremos bajando poco a poco con la anticuaria y ya está. O simplemente dejo que se encargue de ella la diabla, que también me sirve. De hecho sí, que se encargue ella. Venga, tú misma. Lamento la esquiva a ella. Y mira, esquívame. Ahí estamos. Muy bien, que se noten los 50 de esquiva, ¿eh? Que se noten. Proteges al otro, pones la estocada. Claro, esto me jode, porque ahora voy a recibir daño. Me voy a recargar. ¡Au! Sí que pega, sí. Al menos no me puede poner el veneno. De hecho, ¿sabes qué te digo? Estate quieto, hombre. Ahí está. Aturdimos a uno. Por desgracia no ha aturdido al que está protegiendo, que es quien más me interesa. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Podría... No puedo poner expiación a la otra serpiente porque la está protegiendo esta. Y ya lleva expiación. Pues vamos a hacer una curación grupal aunque no sirva de gran cosa. Ahí está. Y... ¿a quién vas a atacar? Justo a la que no puede esquivar, ¿eh? Vaya. Y la protección contra el veneno no sirve de gran cosa. O contra el sangrado. Bueno. En menos estrés recibido si es penitente. ¿Cómo? Ah, vale, porque lleva lo de... Lleva esto de que cada vez que se aplica expiación le ponen un bufo. Vale. Me parece correcto, amiga. ¿Cuánto llevas tú de veneno? 16. Si te pego así, ¿te enfadas mucho? Ah, te esquivo, amigo, te esquivo. Vale, 24 de daño, no está mal. Voy a ponerle aún más. Bien. No me puede poner veneno. O sea que su contraataque no está completamente igual. Y... trágate esto. Vale. Ya me he cargado a esa serpiente, ha costado lo suyo, pero está fuera. Y aquí, ¿a quién vamos a curar? A ti. No, en verdad, la anticuaria que es quien lleva menos vida. Bien. Esta serpiente debería... ¿No ha caído, en serio? Vale, ahora, perfecto. Eso es lo que quería. Pues ahora solo nos queda una, que debería esquivarle el ataque. Vaya, pues no. Nada, los 50 de esquiva no sirven para nada, amiga. Ignoremos cuando sí que le he esquivado, pero bueno. Vaya, hablando de esquivar, me ha esquivado también. No pasa nada, le curo el veneno a nuestra amiga la diabla. La pobre Vestal también lleva un poco de sangrado, ¿eh? Un poco demasiado, diría yo. Vamos a bajarle la resistencia al veneno a esta serpiente también. Vamos a hacer una curación grupal. No voy a usar las vendas ya. Para esos 2 ticks de sangrado que le quedan. Y... toma crítico. Hala, por fin. Ha durado el combate bastante, ¿eh? Pero bueno, es una misión de nivel campeón, recordemos. Me han dado ya un objeto que me da crítico. La verdad no me interesa mucho. Es para el hombre de armas y no me interesa muchísimo, sinceramente, pero bueno. A ver. Tú no llevas aquí... Llevas ya casi 5 rasgos, entonces voy a interactuar contigo. Con esos objetos me gusta interactuar con alguien que ya lleve 5 rasgos, o casi todos. O con alguien que no me importe demasiado los rasgos que lleva. Porque te puede poner un rasgo de explorador o táctico de esta zona. Y no me interesa tener que estar quitándole luego a estas señoras rasgos que no me interesen. Porque obviamente me interesa que lleven rasgos muy buenos. En cualquier caso, segundo combate. Este va a ser incluso más duro probablemente. Pero veremos. A ver, la parte buena es que estas llevan menos resistencia al veneno, ¿sabes? Así que veremos. Y este debuffo se aplica a 2 personas, en vez de solo a un sapo. Vale, este buffo no sé qué hacía. ¿Me ponía invisibilidad? Sí, ponía invisibilidad. Vale. Pues ¿sabes qué te digo? Fuera. Bien. Y además le bajo la precisión y menos resistencia al aturdimiento, o sea que todo guay. Bien. Esta señora también se pone en sigilo, pero es solo un turno, no pasa nada. Lo malo es que creo que puedo usar una habilidad potente cuando está en esa posición. En fin. Vamos a poner expiación a este de aquí, a esta. ¿Vale? Porque tiene bastante vida y va a costar quitársela. Y además se va a bufar con el daño. Ese daño va a ser un problema, ¿eh? Como le pega a la Vestal, le va a partir la cara, pero completamente. En fin, voy a empezar poniendo peste. Justamente esos rasgos son los que no quiero, amiga. Pero bueno, ya he conseguido un rasgo. Por lo menos para esta misión nos sirve, ¿sabes? Pero luego se lo tengo que quitar. Uff, el estrés es bastante. Esto es lo que no quería. Que me da daño y precisión contra estos enemigos. Que dices, para esta misión está guay. Sí, para esta sí, pero... Pero es que no quiero que me llenen de mierda estas personas con rasgos de zonas. Porque no he decidido aún dónde la voy a usar. En fin, vamos a quitarnos un enemigo. 88 de crítico, de chill, ¿no? Como si nada. Vale, hablando de curar... Nadie ha hablado de curar, pero bueno, tú a lo tuyo. Vamos a curar a la Vestal, anda.
Esquiva. Bien, ahí estamos. Muy bien, y me cura por no darme, me gusta. ¿Esta señora va a intentar aturdirme? Sí. ¿Lo conseguirá? Esa es la pregunta. Sí, lo ha conseguido. Bueno, está bien. Es lo que hay. No me muevas de sitio. Uf, menos mal. Vale, a ver. ¿Tú qué vas a hacer? Poner veneno, ¿no? Vamos a seguir poniéndole a esta. Que ya lleva bastante. 22. ¿Cuánta vida tiene? 42. O sea que se muere en 2 turnos. Vamos a dejarle. Entonces. Vamos a dejarle entonces. Y aquí vamos a ponerle a esta para bajarle la precisión. ¿Vale? Menos 7 de precisión, que no es mucho, pero bueno. Vale, aquí hace un ataque doble. Esquivo con una persona, pero... Uf, me han dejado la diabla tiritando, ¿eh? De hecho, me la voy a dejar aún más. Menos mal que ha esquivado. Me han reducido la esquiva a la mitad. ¿Por qué? No lo sé, pero aún así ha esquivado y me alegro. A ver... Tengo 130% de probabilidad de esquivar. Es que tienen demasiada resistencia. Se nota que esta habilidad está solo a nivel 4. Porque es que no puedo aturdirles. Es un 30 y esto es un 85. Es que no me merece la pena intentar aturdir. Puedo curar aquí, hacer una curación grupal o poner expiación. Vamos a hacer una curación grupal para la pobre diabla. Aunque viendo el daño que hacen aquí, yo creo que 6 de curación no va a servir para nada. La verdad. Menos mal que no me ha movido, por cierto. Y en cualquier caso, este enemigo está muerto. A esta señora aún le queda bastante. Vamos a ponerle otro de veneno más y la vamos a dejar ya ahí. Eso es, ya está muerta en el siguiente turno. La cosa es si ahora me pega. Lo hace. Bueno, no pasa nada mientras que no me maten. No quiero perder a esta heroína, por lo que sea. No la quiero perder. Bajo ningún concepto. Así que esta se muere. Vamos a ponerle veneno a la que queda. Ya está, a la del gancho. Ahí está. Y tú... Pues a estas no sirve nada que las aturdas. Pega sin más, no puedes hacer otra cosa. Buen crítico, eso sí. Buen crítico. De hecho, han matado al enemigo, perfecto. Ya estamos fuera de amenaza entonces. Muy bien, pues ahora a ver, vamos a disfrutar del espectáculo de ver cómo se mueren las tres. Primera, segunda. Y además por orden, qué bonito. Y... Pero amiga. Pero bueno, qué feo me parece esto, En fin, voy a curar ya que estoy. Qué feo me parece esto. O sea, deberías de haberte muerto. Tú misma. Yo voy a ver si me da tiempo a actuar con la Vestal y curo, pero creo que no. Ah, pues sí que me ha dado tiempo. Entonces, estate quieta, anda. Que tengo que curar. No actúes ahora, no actúes ahora. Gracias. Ahora sí, ahora puedes actuar. Tu turno, por favor. Y tercera. Perfecto. Un objeto muy raro. El artículo de Amberblight. En una habilidad aliada. Gana Amber Simbiosis, que eso es un rasgo. O sea, con este objeto ponen rasgos a los aliados. Que no está mal si llevas un equipo de Amberblight, no está mal ponerle este rasgo, es bastante bueno. Y cuando una habilidad aliada le bufa, o sea, con una habilidad aliada le bufa en 5 de precisión si tiene simbiosis de ámbar. Pero le baja la resistencia al debufo y el marcado. No está mal, pero un equipo de Amberblight no está nada mal, la verdad. Y puede ser interesante. Con el ocultista... Con esta señora también, por ejemplo. O sea, da juego, la verdad. Vamos a llevarnos aquí algo. Que algo es un rubí, nada mal. Nada mal. Muy bien, aquí tenemos otra batalla. Creo que voy a darle de comer a esta señora. A la pobre diabla, que le han pegado santa paliza. Ahí está. Vamos a avanzar. Otra vez el sapo, vale. Me voy a ahorrar el sufrimiento de ver otra pelea de 5 minutos contra un sapo. Vale, me he cargado las serpientes y ha vomitado un esqueleto. Ya lo he visto anteriormente este esqueleto, pero es que me hace mucha gracia. Además, mirad la animación que hace. Es increíble. Es que es increíble este enemigo. ¿Lo puedo dejar con vida, por favor, y ver lo que hace? O sea, debería quitármelo de en medio, pero es que quiero ver lo que hace. Es que me hace mucha gracia este enemigo. Vamos a verlo, vamos a ver lo que hace. Yo mientras le pego al sapo, ¿vale? Ahí. El sapo que se muera, pero el otro lo vamos a dejar tranquilo, venga. Le hago ya 70. 4, 5, 6. Creo que llego ya a más de 70, ¿no? Bueno, te voy a poner esto si no te importa, amigo. Amigo Fosquito, pero vamos a ver qué haces. A ver. ¡Ahí va! No pega mal, menuda derecha me ha metido. Ha sido un derechazo, ¿no? Lo que me ha metido, no veas. Le ha metido el dedo en todo el ojo. Vale. ¿Qué tal si dejas que la bestia cure? Vamos a divertirnos un poco con nuestro amigo aquí. Voy a curar. ¿Lo puedo aturdir? No, pero aturdirlo sería aburrido, ¿no? Porque entonces no va a actuar. Ah, no le ha aturdido, está bien. Se la suda. ¿Cómo vas a aturdir un esqueleto, amiga? Obviamente no puedes. A ver,
A ver cómo mete el derechazo. ¡Ahí va! Nah, eso es con la izquierda, es zurdo. Pero mete buenos golpes, ¿Qué tal te mete de buff además? No lo sé, pero bueno. Voy a curar un poco. Vale, amigo, ahora sí que te mato, ¿vale? Disculpa, pero ahora sí que voy a tener que matarte y esas cosas. Te voy a poner veneno, si no te importa. Y... quería curar con la Vestal, pero bueno. Adiós, amigo. Pero no le pegues en el cráneo, hombre. Eso está feo. Bueno, en fin. Nuestro amigo no ha durado mucho con vida. Ha sido gracioso verlo, eso sí. Pero... ya está. ¿Esto qué me da? Menos 75 de horror cuando no estás acampando. Y más curación de estrés recibida. Nada mal, la verdad, sinceramente. Un objeto bastante sólido. Voy a hacerle hueco, simplemente dando de curar aquí. Porque como nuestra Vestal es de bajo nivel, pues no cura una mierda, la verdad. Y de hecho vamos a tirar el kit contra enfermedades. Porque si ella se enferma, pues bueno, mala suerte. Que haber estudiado. ¿Yo qué quieres que te diga? Vamos a llevarnos todo esto y vamos a seguir avanzando. Aquí de nuevo me pueden poner enfermedades. Una lástima que me dé completamente igual. Por cierto, tengo que acordarme de interactuar con esta señora, con la anticuaria, para que me den las reliquias, las antigüedades. Que, por si alguien no lo sabe, cuando actúas con ella, con cualquier objeto, te dan antigüedades. Cuando te sueltan algo. Así que debería aprovecharlo. Pero es que ya no me acuerdo, ya he perdido la costumbre y nunca me acuerdo, la verdad. Vale, tenemos que explorar el 90% de las salas. Eso significa que podemos dejarnos una. Hay una batalla en esa. Podemos simplemente venir a esta que está vacía y luego venir a esta, o sea, hacer esta batalla y ya está. Y terminaríamos la misión aquí. Y así nos ahorramos una batalla, ¿sabes? Porque no me fío yo una mierda. Creo que va a ser mejor ir con cuidado en la primera misión. Y sí, librarnos de una batalla va a estar bien. Muy bien, entonces he explorado la otra sala, ¿vale? Que no había nada, ya lo habíamos visto en el mapa. 3 locas de las hachas y una llena, ¿eh? Esto va a ser difícil. Es la última batalla, pero va a ser difícil. La última, pero qué batalla. Muy bien, vamos allá. Le ponemos el daño a esta señora. Vamos a... le bajo la precisión. Le voy a bajar la precisión, Dime que lo pones. Vale, menos 15 de precisión, menos mal. Y de hecho le vamos a bajar también el daño y la esquiva, que tiene bastante esquiva. Bien, le gritamos a la hiena y le echamos polvos y eso debería de servir. Vale, pues no. Se ha reído y solo una persona lo ha esquivado. ¿Cómo esquivas una risa? Pues obviamente tapándote los oídos como ella. Diréis, pero la Vestal también lo lleva tapado, si la médico la peste. No lo suficientemente a presión. Esta señora lo lleva, vamos, lleva la cara, se la está apretando con la ropa. Pero bueno, vamos a ponerle expiación a todas las que podamos, la verdad. Todas las locas de las hachas que podamos. Porque nos van a poner hasta arriba. O sea que mira, mira. Mira cómo se prepara. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a tener que soportar 3 gritos. No pasa nada. Venga, otro más. O sea, primero no se ríe la hiena. Y luego tenemos que soportar ver cómo estas 3 se empiezan a gritar al aire, ¿sabes? A la luna. Se creen mujeres lobo o algo así. No sé. Pero bueno, vamos a poner... puedo poner veneno a las de atrás. Venga. Porque con la... No le he hecho nada. ¡Ay, va! Toma golpe. Bueno, no pasa nada. Aguantará, no os preocupéis. De hecho, aquí vas a pegar a la hiena. Vale, tú te vas a encargar de la hiena. ¿La médica de la peste debería rematar a la hiena? Sí. Claro que sí. Venga, a tu casa, apestosa. Con la médica de la peste quería pegar a la tota atrás. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Puedo aturdirles? No. Pues entonces vamos a hacer una cura. De hecho, si ahora actúa la hiena lo primero me va a fastidiar los planes. Porque va a hacer que se muevan las 3 locas de las hachas hacia adelante. Por lo cual solo va a haber una en la posición tercera y cuarta. Es decir, la que está en la tercera posición. Por lo cual no podré hacer el ataque doble de la médico de la peste. Y justamente se muere en la primera. O sea que tenemos que ir poniéndole veneno una por una. En fin, no pasa nada. Vamos a ponerle una así a la que está en la tercera posición, creo yo. No, idiota, en la tercera posición no puedo usar el ataque bueno con la médico de la peste. Bueno, da igual. Pues entonces a la de la primera posición. Ups, tampoco puedo. Ok, y si os grito, ¿eso sirve o no? Tampoco. Eso, bueno, le sirve a una. A la otra no le ha servido. Pues, ¿sabes qué te digo? Pues te vas a comer expiación. Aunque te haya aturdido, me da igual. Venga, a casita. Y tú, estate quieta, no me des. Pues nada, al menos ha hecho poco daño, la verdad. Ha sido bastante poco daño. ¡Au! Eso no ha sido poco daño, pero bueno, ya estará bien. Tiene 50 de esquiva, seguro que esquiva el próximo ataque, ¿no? Seguro. A ver, lo va a esquivar 100% porque la voy a proteger. O sea que sí. Vale, y aquí vamos a empezar con el veneno a ti.
A ti, amiga, a ti. Tampoco, no le sirve el veneno, que no le gusta. Vale, pues un hachazo en toda la cara, ya está. Eso, os guste o no, lo vais a tragar. Ya está. No, allá no puedes. Ay, va, menudo golpe. Bueno, menos mal que estaba full vida. No venga, solo quedan 2 bombas nucleares más si acaba la ronda. La ronda, no el combate. Otra más. Venga, la di que sí. Los 50 o 45 de esquiva a su casa, ¿no? Por lo menos a muertos. ¿De qué? Del asco, no sé. Hago una curación grupal. De hecho, no. De hecho, voy a poner más. Total, cura más la expiación que la bestia, o sea que vamos a ponerle expiación. Y ya está. De hecho, ¿puedo bajar ya la resistencia al veneno, por favor? Ni les he bajado la resistencia, ni les he puesto veneno, ni nada en toda la pelea. De hecho, ¿te puedo aturdir? No. Pues otro hachazo en la cara, ya está. Perfecto. Y veneno, con crítico. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te ha servido. Ahora que estás muerta. Ok. Bueno, más vale tarde que nunca, supongo. Lo malo que está ya avanzado en la segunda posición y aquí hace el ataque bueno, ¿vale? Porque cuando te tira un hacha giratoria a la cara, no, ese es el ataque malo. El ataque bueno es cuando te lo hace directamente. Ah, no, espérate que se va a bufar primero. ¿Debería alegrarme de que haya perdido un turno o debería de preocuparme porque ahora tengo un 30% más de daño y de protección? No lo sé, pero vamos a intentar volarlo en un solo turno antes de que actúe. Bájale. Ay. A veneno. Bien. Tú también, pues pégale, yo que sé. 4 de daño. Lo importante es participar, amiga. Venga, 39. ¿Es suficiente? No, me voy a comer santa hostia, no pasa nada. Nos comemos la hostia como unos campeones. ¿A quién? Toma. Se la ha comido, sí. Bueno, y de hecho, muy bien, además. No se la ha podido comer mejor porque no le quedaba más vida. En fin. Por lo menos ha recuperado 1 de vida, oye. Ya está, está de puta madre, ya está. Vale, nos llevamos esto, el Matak. Vamos a tirar las vendas. Las antorchas en verdad, que para qué las quiero. De hecho las voy a usar. Venga, a comeros las antorchas. Porque otra cosa no podéis hacer con ellas, la verdad. Porque no estáis iluminando más. En fin, vamos a seguir. Ya no hay más combates, o sea que no hay ningún problema. Vamos a llegar hasta aquí. Y esto, por cierto, ¿sirve para algo? Toma, te pego con la pala. Ah, pues sí que sirve. Vale, ahora sí que voy a tirar las vendas, creo yo. Perfecto. ¿Y aquí qué nos espera? Perfecto. Aquí, si tienes sal, te puedes curar, pero si no lo puedes usar es romperlo. Y también te curas estrés, no vida, pero estrés. Vale, ¿tenemos algo para prevenir emboscadas nocturnas? Dejadme ver, sí tenemos. Pues vamos a acampar porque es gratis. Vale, le vamos a dar 8 de comida, el festín, ahí que se quiten el estrés. Y la prioridad, ya que nos vamos a ir de la misión, va a ser primero, nada de emboscadas nocturnas, eso es lo primero. Vale, se curan, pero eso me da igual. Le ha quitado el estrés, vale, pues entonces no me da igual. Entonces lo que voy a hacer es intentar llevarme cosas. Una antorcha, genial, dame más. Qué bueno. Qué bueno. Algo más, venga. La llave, ¿cuánto vale la llave? Espérate, esto vale 20. Esto vale 25 y esto vale 5, está claro. La antorcha se queda. ¿Y qué más podemos hacer? La antorcha, yo qué sé, úsala. ¿No quieres usarla? Que te estoy diciendo que uses la antorcha, hija. No quieres, pues nada. Pues no la uses, tú misma. ¿Queréis beber o algo? No sé, podéis curaros, podéis hablar, podéis rezar si quieres. Venga, a rezar. Todos a rezar. Podríais haber bebido cerveza, pero mejor rezáis. ¿Por qué? Pues porque la bestia quiere. ¡Hala! Muy bien. Ya está. Salimos de aquí. Diré, ¿cómo? Si acaban de acampar, ¿cómo es que aún es de noche? Misterios de la vida. En cualquier caso, nos vamos a ir. Podemos echar un vistazo a ver qué hay aquí. Antes de llegar a la batalla. Espérate. Shh, vamos a ver qué hay. O sea, que nadie se entere, Que nadie se entere. Mira, este tipo. Sácalo de aquí. Venga. Hasta luego. Los 4 extras que llevaba los he perdido. Y aquí, mira. Más botín. Ha merecido la pena, ¡Vamos! Me lo llevo de gratis. ¿Qué vale menos? Esto, no la llave, que vale 20. Venga, hasta luego la llave. ¿Para qué quiero una llave en el desierto? No lo sé. Igualmente no vamos a quedar nomás en el desierto porque nos vamos. Muy bien, 10.000 de oro, 16 marcas del valor, que no son tantas como pueda parecer. Y un objeto para el Bailet, para ponerle Amber Blade a todo el equipo. Que no está nada mal, la verdad. Nada mal. Muy bien, 13.000 además. Que no es tanto como pueda parecer, pero oye, teniendo en cuenta los pocos objetos que son, mirad, valen bastante, Y de reliquias sí que hemos conseguido bastante, míralas.
Podría darle a siguiente y se pondrían todas de golpe si le doy a siguiente, pero en su lugar vamos a dejar cuántas notas del juego, así. Son bastante marcas del valor, ¿eh? Ni siquiera se distinguen aquí. Hay tantas que no se distinguen. Bueno, otra distinta. Un poco completito, reliquias de todo. Perfecto. Casi ninguna reliquia, creo yo. Por cierto, 69. Nice. Sigamos. A ver los rasgos, lo importante. Críticos recibidos. No, gracias. 40% de curación recibida en la ronda de preparación. No, gracias. Se puede curar estrés. Un 5% de probabilidad de que se cure estrés cada ronda. Sí, gracias. Menos 15% de probabilidad de virtud. Me da igual porque cada vez que llego a 100 de estrés no consigo virtud. Siempre consigo aflicción, pero no, gracias. La verdad que te lo podrías haber ahorrado, la verdad. ¿Y esto qué es? Más precisión y crítico en la siguiente misión con ataques a distancia. Eso es interesante. Voy a ir a por un jefe con ese bufo. Tal vez sí, tal vez no. En cualquier caso lo descubriremos en el próximo episodio, porque en este va a ser que no. Míralas, están aquí la mosquetera y la balestera. Tenemos bastantes, o sea que míralas. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Por cierto, ¿cómo han puesto esto para que los globos estén levitando, o sea, estén flotando alrededor del barco, hacia arriba y hacia abajo? Eso lo primero. Y segundo, teniendo en cuenta que el barco se está moviendo, ¿cómo es que se mantienen tan bien? O sea, ¿cómo se mantienen a la par? No lo sé, es magia. Pero bueno, en cualquier caso espero que os haya gustado el vídeo. Bastante buenas estas señoras, la verdad. Muy, muy bueno esto. Me alegro de haberlo conseguido. Me alegro de haber tenido suficiente tecnología antigua para llevarme las 3. Y pues bien, hemos visto una misión de nivel campeón que, como habéis visto, incluso con las mejoras de esquiva, no es ninguna broma, ¿eh? Sí que es cierto que llevamos un héroe de nivel 5 con habilidades y equipo de nivel 4, pero aún así, para haber sido una misión corta, nos han pintado la cara, pero bien. O sea que habrá que llevar cuidado con las misiones de nivel campeón, que no son ninguna broma. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.